de acusaciones constitucionales bajo la presidencia de la congresista Lady Camones Soriano. La agenda de hoy contempla varios informes, entre ellos la sustentación del informe final respecto a la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones por supuesta infracción a la Constitución y vulneración a otros artículos de la Carta Magna por traición a la patria. Vamos a ir de inmediato entonces con la transmisión en vivo. Congresista Lizarzaburu. Lizarzaburu, presente. Congresista Lizarzaburu, presente. Congresista Moyano Delgado. Congresista Moyano Delgado. Congresista Palacios Guamán. Presente. Congresista Palacios Guamán, presente. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Espinosa Vargas. Pensé que ya no estaba en esta subcomisión. Se había acordado que íbamos a ser retirados no solamente los miembros de Acción Popular, sino también de otros de la bancada. Igual, presente. Espinosa Vargas, presente. Marta Moyano, presente. Congresista Marta Moyano, presente. Congresista Flores Ancachi. Congresista Flores Ancachi. Congresista López Ureña. Congresista López Ureña. Congresista Torres Salinas. Torres Salinas, presente. Congresista Torres Salinas, presente. Congresista Medina Hermosilla. Medina Hermosilla, presente. Congresista Medina Hermosilla, presente. Congresista Quiroz Barbosa. Presente, Quiroz Barbosa. Congresista Quiroz Barbosa, presente. Congresista Jáuregui Martínez de Aguayo. La congresista Jáuregui Martínez de Aguayo ha consignado su presencia a través del chat del Microsoft Teams a las 9:08 de la mañana. Asimismo, el congresista Flores Ancachi consigna su asistencia a las 9:08 de la mañana a través del chat del Microsoft Teams. Congresista Yarro Lumbreras. Congresista Yarro Lumbreras, presente.
Congresista Bazán Calderón. Bazán Calderón, presente. Congresista Bazán Calderón, presente. Congresista Echeverría Rodríguez. Echeverría Rodríguez, presente. Congresista Echeverría Rodríguez, presente. Congresista Sea Choquechambi. Presente. Congresista Sea Choquechambi, presente. Congresista Paredes Piqué. Paredes Piqué, presente. Congresista Paredes Piqué, presente. Congresista Saavedra Casternoque. El congresista Saavedra Casternoque se encuentra de licencia. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Balcázar Celada. Presente. Congresista Balcázar Celada, presente. Segundo llamado, congresista Guerra García Campos. Congresista Guerra García Campos, presente. Congresista Juárez Gallegos. Presente. Congresista Juárez Gallegos, presente. Congresista Portalatino Ábalos tiene licencia. Congresista López Ureña. Congresista López Ureña. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Raimundo Mercado. Señora Presidenta, tenemos 21 congresistas presentes. El quórum reglamentario es de 13 congresistas presentes. Tenemos 2 congresistas con licencia, por lo que tenemos quórum para dar inicio a la sesión. Señores congresistas, han registrado su asistencia 21 congresistas y el quórum para la presente sesión es de 13 congresistas. Contamos con el quórum reglamentario siendo las 9:12 de la mañana del día lunes 7 de noviembre del 2022. Vamos a dar inicio a la tercera sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dejando constancia que la hora de inicio se debió al hecho que la Comisión Permanente del Congreso de la República sesionó a la misma hora que esta subcomisión, la misma hora que habíamos citado para hoy lunes 7 de noviembre del 2022. Por lo que comunicamos que el día de ayer en la noche se emitió el comunicado número 001-2022-2023, dando a conocer que esta presidencia consideraba prudente que la subcomisión sesione luego de finalizada la sesión de la Comisión Permanente. Dicho esto, pasamos a la siguiente estación. Estimados colegas, vamos a dar cuenta del ingreso de denuncias a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En primer lugar, tenemos la denuncia constitucional 034, exnumeración 339, formulada por la ciudadana Corina Olano Toribio contra los miembros del Tribunal Constitucional, señora Ledesma Narváez Marianela, y los señores Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, por la presunta infracción de los artículos 1, 2,
numeral 20 y 23, 51, 138 y 139, numeral 2, segundo párrafo, numeral 3 y numeral 5 de la Carta Magna. Y también por la presunta comisión de los ilícitos penales de abuso de autoridad, omisión de denuncias y prevaricato. Artículos 376, 407 y 418 del Código Penal. 2. En segundo lugar, ha ingresado la denuncia constitucional 247 formulada por el ciudadano Jorge Chimpay Caja contra el fiscal supremo Sánchez Velarde Pablo por la presunta comisión de los ilícitos penales de corrupción y abuso de poder establecidos en el Código Penal. En tercer lugar, damos cuenta del ingreso de la denuncia constitucional 303 formulada por el ciudadano Jesús Linares Cornejo contra el presidente de la República, señor Castillo Terrones José Pedro, la vicepresidenta, señora Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez, el ministro del Interior, señor Willy Huerta Olivas, y el ministro de Justicia, señor Félix Inocente Chero Medina, por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y de fraude procesal sancionados en el Código Penal. En cuarto lugar, se da cuenta del ingreso de la denuncia constitucional 308 formulada por el Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional, por los señores congresistas Pasión Dávila Atanasio, Lucinda Vázquez, Katy Ugarte Mamani y otros, contra la fiscal de la Nación, señora Benavides Vargas Liz Patricia, por la presunta infracción de los artículos 117, 38, 153 y 159 de la Constitución Política del Perú. Y en quinto lugar, comunicamos el ingreso de la denuncia constitucional 309 formulada por los congresistas señora Nieves Esmeralda Limachi Quispe, señor Guillermo Bermejo Rojas, señora Betsy Betsabet Chávez Chino, señor Hamlet Echevarría Rodríguez y otros contra la fiscal de la Nación, señora Benavides Vargas Liz Patricia, por la posible comisión del delito de prevaricato establecido en el artículo 418 del Código Penal y la infracción de los artículos 117, 146, numerales 1 y 3 y 159, numeral 2 de la Constitución Política del Perú. En sexto lugar, anunciamos el ingreso de la denuncia constitucional 310 formulada por el ciudadano señor Christopher Jonathan Zavala Eldreje contra la fiscal de la Nación, señora Benavides Vargas Liz Patricia, por la presunta infracción constitucional sin precisar los artículos de la Carta Magna, y la posible comisión de los delitos de prevaricato establecido en el artículo 418 del Código Penal, tráfico de influencias del artículo 400 del mismo Código, omisión, rehusamiento y o demora de actos funcionales establecidos en el artículo 377 del Código Penal, abuso de autoridad en el artículo 376 del mismo Código y usurpación de funciones establecido en el artículo 361 del Código Penal. Señores congresistas, es todo cuanto debo informar sobre las denuncias constitucionales que han ingresado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Estimados congresistas, como primer punto de la orden del día tenemos los proyectos de, los informes finales de las denuncias constitucionales, las mismas que han sido enviadas a sus correos electrónicos el día viernes 4 de noviembre del 2022. En consecuencia, como primer informe final tenemos 1. El proyecto de informe final recaído en la denuncia constitucional 219 contra el presidente de la República, señor Castillo Terrones José Pedro, por presunta infracción constitucional de los artículos 32, 54, 110 y 118, numerales 1, 2 y 11. Y la presunta comisión del delito de traición a la patria, atentado contra la integridad nacional, establecido en el artículo 325 del Código Penal. En consecuencia, le damos el uso de la palabra al delegado congresista, señor Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, para que en el término de 15 minutos sustente la denuncia constitucional 219. Tiene la palabra el señor congresista Bazán Calderón. Muy buenos días, estimados colegas hoy presentes. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero comenzar agradeciendo a esta subcomisión por haber agendado la sustentación de este informe final de denuncia constitucional número 219, que fue elaborado por el congresista Wilson Soto, a quien en principio se le delegó esta precitada denuncia, a fin de que realice la investigación correspondiente de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del reglamento del Congreso.
A efectos de la presente sustentación, se han elaborado diapositivas que por favor solicito puedan ser proyectadas en este momento. Autorizado. Autorizado. Listo. Empezamos. En primer lugar, debo indicar, como datos generales de la denuncia constitucional 219, que esta fue presentada el 1 de febrero del año 2022 por un grupo de 6 ciudadanos en contra del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de infracción constitucional y del delito de traición a la patria. Posteriormente, el día 24 de febrero del año 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales resolvió considerar a los congresistas Norma Yarro Lumbreras y José Ernesto Cueto Servi como adherentes de la precitada denuncia constitucional a solicitud de los mismos. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. La denuncia constitucional se fundamenta principalmente en la entrevista que tuvo el presidente de la República con el periodista Luis Fernando López del Rincón de la cadena CNN en español, la cual fue transmitida a nivel nacional e internacional los días 24 y 25 de enero del presente año. Según refieren los denunciantes, en esta entrevista el presidente de la República se había pronunciado sobre la posibilidad de brindarle acceso al mar a Bolivia, pues consideraba que era un derecho del mencionado país. Asimismo, manifestó que consultaría al pueblo peruano sobre esta posibilidad. Cabe precisar que estas declaraciones las realizó en mérito a la pregunta formulada por el entrevistador sobre su participación como dirigente político en un evento realizado en La Paz, Bolivia, en el año 2018, en el cual él exclamó «Mar para Bolivia». Puntualmente sus declaraciones sobre la entrevista fueron: no lo dije como presidente, es una idea, pero ahora le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo, jamás haría lo que el pueblo no quiera. Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia. Ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo para que eso se necesite, para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Cierre comillas. Adicionalmente, la denuncia constitucional señala que las declaraciones del presidente de la República habrían provocado reacciones en el ámbito internacional, como por ejemplo la del presidente de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Freddy Mamani Laura, quien en su Twitter dijo claramente: saludamos la predisposición del hermano Pedro Castillo para consultar al pueblo peruano sobre una salida al mar para Bolivia. Sin duda, esto muestra su espíritu democrático y voluntad de fortalecer la hermandad entre los pueblos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En base a los fundamentos de hecho que se acaba de mencionar, los denunciantes imputan al señor Pedro Castillo en su condición de presidente de la República la presunta infracción de los delitos 32, 54, 110, 118, incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú, toda vez que no está permitido someter a referéndum los tratados internacionales en vigor,
El territorio nacional es inalienable, es inviolable. El presidente de la República es jefe de Estado y personifica a la nación. El presidente tiene la función de cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, de representar al Estado dentro y fuera de la República, así como dirigir la política exterior. Asimismo, se le imputa la presunta comisión del delito de traición a la patria, tipificado en el artículo 325 del Código Penal como atentado contra la integridad nacional. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. El escrito de descargo del presidente de la República señala lo siguiente. La pregunta que le formuló el periodista Fernando del Rincón fue sobre un hecho ocurrido en el pasado donde exclamó "Mar para Bolivia", cuando ni siquiera era candidato presidencial. Por ello, en la entrevista manifestó que ahora sería necesario que el pueblo se manifieste, es decir, que se le consulte, pues jamás haría cosas que el pueblo no quiera. Asimismo, señala que en la entrevista se habla de la opinión personal del presidente respecto a la posibilidad de que Bolivia tenga acceso al mar, no sobre si está en los planes de gobierno brindarle dicho acceso a Bolivia. La Constitución señala que las opiniones no pueden ser consideradas como delito. Resultaría inconstitucional que se le intente criminalizar una opinión. También señala que no ha puesto en riesgo la integridad territorial de la nación ni ha incurrido en el delito de traición a la patria, puesto que no ha realizado ningún acto y su sola opinión, según la Constitución, no constituye, valga la redundancia, delito. Refiere además que no ha cometido infracción constitucional, ya que no ha sometido nada a referéndum, no ha cedido territorio, no ha dejado de ser jefe de Estado ni de personificar a la nación, no ha dejado de cumplir y hacer cumplir la Constitución y demás normas, representar al Estado o dejado de dirigir la política exterior ni las relaciones exteriores. Señala que el verbo rector del delito de traición a la patria es practicar un acto, lo cual no se ha producido debido a que no se ha practicado ningún acto dirigido a someter a la República o su territorio. Refiere también que los hechos investigados en la denuncia constitucional ya fueron objeto de pronunciamiento por parte del Pleno del Congreso a través del procedimiento de vacancia presidencial por causal de incapacidad moral permanente, es decir, tendría calidad de cosa decidida. Por lo tanto, se estaría vulnerando el principio del ne bis in idem, toda vez que existe identidad de sujeto, que es la presidencia de la República, identidad de hechos, que es la opinión brindada en una entrevista, e identidad de la causa de persecución, que es la presunta traición a la patria. Por último, indica que las infracciones constitucionales imputadas tienen un contenido general y no impone un deber, sino una prohibición cierta, clara y expresa. Los denunciantes no han desarrollado fáctica y jurídicamente las infracciones constitucionales, se han limitado a indicar que no es posible que se desdoble la persona de Pedro Castillo y el presidente de la República. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Durante la investigación de la denuncia constitucional, materia del informe final, se tomó en consideración la situación limítrofe actual entre los países de Perú y Bolivia, siendo que a la fecha no existe controversia alguna pendiente de resolver sobre la delimitación territorial entre ambos países, pues estas han sido definidas en los siguientes tratados, y empiezo a enumerar. En el Tratado de Demarcación de Fronteras de 1902, en el Tratado Polo Sánchez Bustamante de Rectificación de Fronteras, suscrito el 17 de septiembre de 1909, en el Tratado Secreto de Alianza Defensiva o Pacto Secreto Perú-Bolivia o Tratado Ribagüero-Bustamante, suscrito el 6 de febrero de 1873. Tratado o acuerdo de cumplimiento de protocolo ratificatorio de la demarcación de la segunda sección de la frontera peruano-boliviano el 31 de julio de 1939 y el convenio entre los gobiernos Perú y Bolivia sobre la participación de Bolivia en la zona franca turística de Playa de Hilo. Asimismo, se encuentra el convenio marco del proyecto binacional de amistad, de cooperación e integración Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz, suscrito el 24 de enero de 1992. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, a efectos de determinar si se ha infringido la Constitución política, es necesario poner en este momento en contexto cuáles fueron las declaraciones exactas del presidente de la República, las cuales paso a mencionar de manera literal.
El periodista pregunta, ¿por qué está cediendo territorio nacional? El presidente contesta, pero no le dije como presidente, lo dije como. El periodista interviene y dice, pero esa es su idea. Y el presidente precisa, como candidato. El periodista vuelve a preguntar, ¿pero acaso ya cambió? Y el presidente señala, ahora nos pondremos de acuerdo, consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste. El periodista indica, o sea, es cierto, usted tiene la posibilidad de que Bolivia tenga acceso al mar. Le va a preguntar al pueblo, le va a preguntar a los peruanos, y el presidente responde, sí, el Perú está de acuerdo. ¿Qué pasaría? Y el periodista consulta, y si dependiera solo de usted y a título personal como presidente, su ideología es importante, su idea es que Bolivia tiene que tener derecho a tener un acceso al mar, y el presidente contesta, pero ese es su derecho, nosotros haremos lo que el pueblo reclama, lo que los pueblos necesitan, porque los peruanos quieren. El periodista comenta, entonces quiere abrir las fronteras, y el presidente afirma, pero yo quiero, no solamente hay que abrir las fronteras, hay que vivir en las fronteras. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En mérito a dichas declaraciones, en primer lugar, se imputa al presidente de la República la infracción del artículo 32 de la Constitución Política del Perú, el cual se establece que no se puede someter a referéndum los tratados internacionales. Sin embargo, las manifestaciones del jefe de Estado indican que tiene la intención y la voluntad de preguntar a los peruanos sobre la salida al mar para Bolivia, a pesar de que existen convenios suscritos entre ambos países sobre la definición de sus límites fronterizos. Asimismo, se le atribuye la infracción del artículo 54 de la Carta Magna, el cual prescribe que el territorio nacional es inalienable e es inviolable, ello en virtud de su declaración. El presidente de la República expresó que consultará sobre la salida al mar para Bolivia, porque según él es el derecho de dicho país, o sea, de Bolivia. La intención de consultar a la población sobre la posibilidad de disponer del territorio nacional pone en riesgo un bien jurídico trascendental que merece especial protección y resguardo por todos y especialmente por los representantes de esta nación. Otra de las infracciones que se le atribuye al señor Pedro Castillo es el del artículo 110 de la Carta Fundamental. Es que señala que el presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación. Esta imputación se realiza en mérito a que los límites y fronteras que mantiene el Perú con el país de Bolivia están claramente delimitados y definidos por diferentes tratados y protocolos, los cuales no fueron materia de observaciones, y pretender de manera personal e intencional, sin mayor sustento, alterar los mismos, sin que esa sea la intención del pueblo peruano, desnaturaliza el mandato para el cual fue elegido el máximo representante de la nación. También el presidente de la República habría infringido el inciso 1 del artículo 118 de la Constitución, toda vez que la intención del mandatario de someter a consulta popular la posibilidad de dar salida al mar a Bolivia al margen de la Constitución vulnera su obligación de cumplir y hacer cumplir la Carta Magna y los tratados internacionales sobre límites que se han suscrito entre los países de Perú y Bolivia. Por favor, la siguiente diapositiva. Asimismo, se le atribuye la infracción del inciso 2 del artículo 118 de la norma constitucional, puesto que el presidente de la República tiene como función representar al Estado dentro y fuera de la República. No obstante, esto no lo faculta a realizar compromisos u ofrecimientos que transgredan los dispositivos legales. El mandatario no actuó de acuerdo al mandato de la población y tampoco de la dignidad del cargo que ocupa, como es el de la defensa de la soberanía nacional. Finalmente, en materia de infracción constitucional, ha vulnerado el inciso 11 del artículo 118 de la Carta Magna, el cual precisa que el presidente tiene por función el dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, así como celebrar y ratificar tratados, prerrogativas que no es ilimitado, pues no puede realizar ciertas actuaciones para las cuales no está autorizado,
Por lo tanto, sus manifestaciones son susceptibles de reproche porque no se encuentran acorde con la política exterior de nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. Por otra parte, las declaraciones vertidas se ha imputado al presidente de la República el delito de traición a la patria, el cual se encuentra tipificado en el artículo 325 del Código Penal, que condena a quien practica un acto dirigido a someter a la República en todo o en parte a la dominación extranjera o a hacer independiente una parte de la misma. En el caso, materia de investigación, se tiene que el señor Pedro Castillo, como presidente de la República, ha señalado a nivel nacional e internacional que es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar. Además, ha indicado que consultará al pueblo peruano sobre esta posibilidad, lo cual pone claramente en riesgo la soberanía e integridad territorial de la nación. Siguiente diapositiva. Por otra parte, resulta necesario pronunciarse brevemente sobre los argumentos de defensa del señor Pedro Castillo. El primero señala que, de acuerdo al artículo 2, inciso 3, no hay delito de opinión. Al respecto, debemos señalar que en el procedimiento de acusación constitucional seguido en su contra, no se busca sancionar en ningún momento la idea, creencia u opinión del presidente de la República, sino determinar si en su condición de tal ha transgredido la Carta Magna a través de sus declaraciones. El segundo argumento de defensa está referido a la presunta vulneración del principio del ne bis in idem, aduciendo que los hechos investigados ya fueron materia de conocimiento de este Pleno del Congreso en el procedimiento de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Sobre el particular debe quedar claro que los procedimientos de acusación constitucional y vacancia presidencial persiguen claramente objetivos diferentes, no son lo mismo. El procedimiento de acusación constitucional como juicio político tiene por objeto suspender, inhabilitar o destituir a los altos funcionarios, y como antejuicio tiene por objeto posibilitar la investigación a nivel judicial, mientras que la vacancia tiene por objeto separar al cargo de presidente de la República del país. Siguiente diapositiva, por favor. En virtud de los medios probatorios valorados, así como lo expresado por el denunciado y de acuerdo a la normativa legal vigente, el informe final recomienda acusar al señor José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República por la infracción de los artículos 32, 54, 110 y 118, incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú, recomendando la imposición de la sanción de inhabilitación por 5 años. Asimismo, acusarlo por la presunta comisión del delito de traición a la patria. Para terminar, colegas parlamentarios, yo invoco hoy a la responsabilidad y a la madurez política. Hay que recordar que lo dicho por el presidente, el señor Pedro Castillo, lo vio no solo el país, sino lo vieron otros países, y hoy también las cámaras están frente a nosotros viéndonos y estarán viendo el voto y la decisión que esta subcomisión tomará el día de hoy de manera responsable. Muchas gracias, señora presidenta, gracias, colegas parlamentarios. Gracias, congresista. Habiendo culminado la exposición del informe final de la denuncia 219, vamos a someter a debate el proyecto del informe recaído en esta denuncia que concluye y recomienda: 1. Acusar por juicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República por infracción de los artículos 32, 54, 110, 118, incisos 1 y 2 y 11 de la Constitución Política del Perú, y se le imponga la sanción de inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública. 2. Acusar por antejuicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República como presunto autor del delito de traición a la patria, sancionado en el artículo 325 del Código Penal, en calidad de autor y en grado de tentativa en agravio del Estado. En ese sentido, estimados congresistas, si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra, se les podrá otorgar a partir de este momento. Tiene la palabra el congresista Balcázar. Señora presidenta, estimados colegas congresistas,
hemos escuchado la exposición del señor Bazán Calderón y al final ha terminado llamando a la ponderación para tratar este tema que bajo la denominación de traición a la patria se ha venido investigando ya por muchos días. Y lo primero que tenemos que hacer es que más allá de cualquier consideración política, la denuncia verse sobre un delito concreto. Y si tenemos que ser respetuosos de la Constitución, tenemos que saber qué se entiende por un delito de traición a la patria, es lo que no nos ha dicho el informe. Y se ha partido mal de ese inicio, los que son abogados y los que saben derecho constitucional, saben perfectamente que este artículo, solamente tomado como referencia el 325, dice textual y claramente: el que practica un acto dirigido a someter a la República en todo o en parte a la dominación extranjera, es la primera hipótesis. Entonces, así prima fe, liminarmente, cualquier juez diría liminarmente: lo rechazo esta denuncia porque no se traduce en ninguno de las expresiones que se han citado por parte del mandatario a la cadena CNN. Aquí no hay eso. Lo que más bien se traduce en la exposición del presidente es una referencia histórica respecto a la salida de Bolivia al mar. Incluso se habla de un posible plebiscito para consultar al pueblo del Perú. Pero ese hecho fáctico no calza en el artículo 325 del Código Penal. Absolutamente. Porque no se refiere a buscar el sometimiento de todo en parte a la dominación extranjera. ¿Qué dominación extranjera? Si es un delito de resultado, el artículo 325, cuando indica claramente el que ha practicado algún acto el presidente para someter al Perú a una dominación extranjera, con las declaraciones vertidas a la cadena CNN, no existe. Entonces yo creo que más allá de las intenciones del ponente, no se ve absolutamente nada, salvo que se quiera suspender al presidente por otras consideraciones, que ya no sea el 325 del Código Penal. Se podría llegar a un argumento hipotético de que el Congreso hace solamente labor política y no labor jurídica, jurídico-penal en este caso. Y es más, este artículo de traición a la patria, como sabemos los abogados, se requiere una connivencia, una complicidad con otros estados extranjeros. ¿Se ha probado en el informe alguna complicidad de Bolivia respecto a las declaraciones practicadas por el presidente en sus declaraciones a la CNN? No, absolutamente, no aparece en el informe. Entonces, ¿cómo puede haber un delito que no tiene un cómplice? Si este delito precisamente es eso, según la exposición del dictamen, considero yo de que absolutamente no se encuadra para nada. Cualquier juez liminalmente lo rechazaría de plano. Y una acción constitucional de garantía, por supuesto. Porque tampoco podemos llegar al abuso de las facultades políticas que tiene el Congreso. Sabemos que la democracia, si bien es cierto, es una facultad que le otorga la representación para que podamos hacer cualquier acto político más allá de lo que los mandantes nos han otorgado. Esa es la debilidad de la democracia, desde luego. Son debilidades que tenemos que asumir. Pero tenemos que buscar también una coincidencia con la democracia real, no ideal simplemente. Entonces yo creo que aquí, en primer término, desde el punto de vista jurídico, no nos ha explicado el ponente, ni nos podrá explicar, desde luego, por qué no hay una correlación de este delito con el Código de Justicia Militar, que también precisamente toca el tema. Y ¿por qué razón? Porque este es un vestigio de la famosa pena de muerte que siempre existió tradicionalmente y se terminó legislando en los códigos penales como traición a la patria. Entonces yo creo que si nos revisamos históricamente esta figura delictiva, no se encuadra para poder sustentar un dictamen que tanto se ha publicitado y tanto ha dado un costo al Congreso, y está dando un costo al Congreso sostener una denuncia constitucional que, más allá de cualquier opinión política, que yo en este caso lo hago como abogado,
porque considero de que tampoco se puede avasallar el Código Penal. Yo sé que como abogado, también repito e insisto, de que las cosas me enseñaron a mí que se puede resolver de dos maneras: por la fuerza bruta o con el derecho. Y para eso estamos los jueces en una democracia, para resolver las cosas por el derecho y no por la fuerza. No podemos jamás encontrar una sola connotación delictiva bajo la hipótesis de este artículo. Todos sabemos que tenemos que respetar que los hechos concretos se subsuman una norma penal. Para eso se ha citado la denuncia. No nos he dicho si las declaraciones del presidente se calzan o no se calzan con muchos fácticos para dar por lo menos siquiera el primer elemento delictivo, que es la tipicidad. En segundo lugar, no nos ha explicado si esa conducta expresada en las declaraciones ante la CNN es una conducta antijurídica. Mínimamente tenía que explicar el dictamen y no lo ha hecho. Porque el problema de la culpabilidad, los abogados sabemos que no es competencia ni siquiera de los jueces, menos del Parlamento. Entonces, si un delito no está configurado desde el punto de vista de la teoría del delito, ¿cómo es que podemos sostener una acusación de esta naturaleza? Entonces, yo creo que al final de cuentas lo que queda aquí es dos cosas. O se rechaza este dictamen liminarmente, o los que quieren por mayoría llevarán el caso, pero no por una acusación constitucional por el 325, sino simplemente arrogándose una facultad política, pero que es una cosa de mayores. No podemos confundir una cosa con otra. Con el respeto que se merece la representación parlamentaria, pero tengo que insistir acá de que la democracia se eche para una convivencia sana. Yo soy un hombre respetuoso y critico mucho inclusive a quienes siguieron a Pericles en su famosa declaración sobre la democracia. Y ahora tenemos esa receptividad no solamente en Estados Unidos, sino también en toda América Latina, que tenemos que construir democracia. Pero no es la forma, a mi modo de ver, forzadísima para pretender darle al público un mensaje pésimo del Congreso. Y encima, un rico pastel para la boda que viene. ¿Qué clase de Congreso es este que confunde una cosa tremendamente que no ha podido ni siquiera decirnos el ponente cuál es la conducta antijurídica expresada en las palabras del presidente de la República? Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Señora Presidenta, le uso la palabra, por favor. Tiene la palabra el congresista Bazán Calderón. Muchísimas gracias. Voy a referirme y voy a leer el artículo 325. El que practica un acto dirigido a someter a la República en todo o en parte a la dominación extranjera o a ser independiente una parte de la misma será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 15 años. El que practica un acto, correcto. Para mí el acto existe, el acto es claro. Los dichos a nivel nacional e internacional corresponden a un acto. Además, hay que recordar que nosotros en este momento no estamos condenando, solo abriendo la posibilidad que el Ministerio Público y el Poder Judicial hagan su trabajo en su momento, que investiguen lo que corresponde y que determinen, en este caso, responsabilidad. Lo que dice o hace un presidente de la República que personifica a la nación resulta siendo vinculante y podría ser utilizado en alguna demanda o conflicto limítrofe en el futuro sin ningún problema, como ya ha sucedido en otros casos. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Bustamante. Gracias, presidenta. Yo quería señalar que el tema no podemos reducirlo al aspecto jurídico, como se ha pretendido en una intervención anterior. Este es un tema de infracción constitucional y hay varios artículos que han sido infringidos por el señor presidente de la República. Por ejemplo, el artículo 32 de nuestra Constitución dice que no se puede someter a referéndum los tratados internacionales en vigor. Además, la costumbre internacional establece que no existe cesión territorial sin tratado. ¿Y por qué es que se ha violado el artículo 32 de nuestra Constitución? Porque el presidente dijo que la salida del mar de Bolivia, entre comillas, es un clamor de Bolivia, cierro comillas. Y luego dijo
abro comillas, ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste, y cierro comillas. Es decir, en otras palabras, el presidente está proponiendo hacer un referéndum para cambiar las fronteras del Perú, para cambiar la soberanía del Perú respecto de, en este caso, nuestro mar. Y recordemos que la Constitución señala que el territorio del Estado es inalienable e inviolable, y que comprende suelo, subsuelo, dominio marítimo y espacio aéreo que los cubre. Es decir, de acuerdo a la Constitución, ningún gobierno peruano puede ceder ni siquiera una micra del territorio nacional. Entonces, el tema aquí es que esto va más allá de simplemente si se cometió un delito o no. Aquí estamos hablando de una cuestión política, no jurídica. Lo jurídico puede establecerse más adelante por el Poder Judicial, pero en este momento la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo que está definiendo es la infracción a la Constitución. Y a mí me parece que la infracción está en que, puesto que la opinión del presidente dada en el territorio nacional o fuera de este, o más aún vía un medio de comunicación internacional, es vinculante. Y para eso ya hay antecedentes en el derecho internacional. No voy a decir los países donde esto ha ocurrido, ha tocado a Francia, a Burkina Faso, a Mali. Diferentes países se han visto en problemas por declaraciones inusitadas de sus presidentes o jefes de Estado. Y este es el caso precisamente Perú. Como ha dicho el congresista Bazán, podríamos estar expuestos a una futura acción por parte de Bolivia o de algún país vecino respecto de lo que el presidente de la República ha dicho. Y esto es de manera vinculante. Que lo diga yo o que lo diga mi vecino, claro, esa es nuestra opinión. Pero si lo dice el presidente de la República, además de ser su opinión, es vinculante. Y ese es el tema. Ha violado el artículo 32 de la Constitución, por lo menos. Y ese es gravísimo, porque tiene que ver con la cesión, con un referéndum para discutir ceder o no mar para Bolivia, porque hay un clamor en Bolivia. Y así lo entendió el presidente de la Cámara de Diputados de la República de Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, porque nos agradece. Qué bien, celebramos la voluntad del presidente peruano para someter a referéndum el darle salida al mar a Bolivia o el solucionar el problema del mar de Bolivia. Ellos lo entendieron, yo también, y muchos peruanos también. Y por eso es que hay esta acusación constitucional en este momento en discusión. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Margot Palacios. Buenos días, señora presidenta. Buenos días a cada uno de los colegas congresistas. Bien, señora presidenta, no hay traición a la patria en una declaración en la que el presidente no toma una decisión de gobierno. Creo que eso tiene que quedar bien claro. Y en su exposición al inicio, el congresista Bazán señalaba que no se puede criminalizar a nadie por su idea. No hay ningún acto de gobierno. Él ha dado una opinión en el sentido de que el pueblo decida, errado o no, en el sentido que el tema de territorio no es materia de consulta. El presidente no tomó posición ni como autoridad ni como persona. Por lo tanto, no hay delito, porque su opinión no fue ni a favor ni en contra. Pero quienes sí cometieron delito de traición a la patria fueron los presidentes Alberto Fujimori y Alan García, en el contexto que ustedes lo ponen y en su opinión y en el sentido del informe que acaba de leer el congresista Bazán, quienes no consultaron al pueblo, entregaron a Bolivia la salida al mar por el territorio peruano.
Por lo cual, el presidente Castillo planteó una consulta que bien podría hacerse para recuperar la plenitud de nuestros derechos territoriales y anular los convenios y tratados precedentes que, en su opinión de ustedes y del congresista Bazán, que dio a conocer su informe, lo han hecho en este caso Alberto Fujimori y Alan García, reiterando que sin consultar al pueblo entregaron a Bolivia la salida al mar por territorio peruano. Pero nos preguntamos, ¿no? ¿Pero por qué contra Castillo y no contra Fujimori y Alan García? Quienes sí firmaron convenios, y eso hay que recordarles. Porque de lo que se trata ahora, por parte precisamente de los fujimoristas, cuyo jefe sí traicionó al Perú, es de justificar un golpe de Estado dándole una apariencia de constitucionalidad. Para ese propósito han tenido que depurar previamente a la subcomisión de acusaciones constitucionales el punto que tenemos sustentado, el informe de un congresista que no ha elaborado ni lo ha presentado, es decir, que en el mejor de los conceptos carece desde ese punto de vista de su elaboración, de idoneidad para sustentarlo. Gracias, señora presidenta. Si me permite, gracias, congresista. Por alusión, sí. Congresista Bazán y luego el congresista Guerra García. Bueno, quiero aclarar que parte de la práctica parlamentaria y dentro del reglamento del Congreso se estipula que un congresista, que el informe final ya había sido presentado. A mí se me encarga la sustentación del informe final ya elaborado por el congresista Wilson Soto. Si el reglamento lo dice, no habría problema en que yo sea el congresista que lo sustente. Pero además quiero referirme a lo que la congresista indica. Ella indica que yo he dicho que no se puede criminalizar una opinión. Sin embargo, hay que decir que esta frase es parte de los alegatos de la defensa del señor Pedro Castillo. Eso hay que dejarlo bastante claro. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Guerra García. Gracias, presidenta. De las causales de vacancia, esta es la única que nos remite a un tema que está estipulado, como ha señalado bien claramente el congresista Balcázar. Es el único que tiene entonces una definición legal. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a la definición legal, ¿no? Y las definiciones legales en lo penal son listas de situaciones que son calificadas. Y como lo dijo bien claramente el congresista Bazán, el artículo 325 nos remite a lo siguiente. Dice que cuando existen actos dirigidos a someter a la República en todo o en parte. Vamos a analizarlo. Actos dirigidos a someter a la República en todo o en parte. Nuestro mar es parte integrante de nuestro territorio nacional. Si alguien decide someter una parte de nuestro océano, 1 metro cúbico, está incurriendo en esto. De manera que esta parte no tiene duda. Vamos a preguntarnos por la parte de los actos dirigidos. ¿Es la declaración del presidente de la República un acto? Yo creo que sí, ¿no? ¿O es algo imaginario? Es un acto que tiene que ver con pensar, discurrir un poco y luego hablar. Es un acto. Y este acto, señora presidenta, en boca de un presidente, es un acto legal. No como lo acaba de decir una de las congresistas colegas. La política internacional es dirigida por el presidente de la República. Es el único caso donde hay una distinción clarísima en que esto se vuelve personalísimo, la política internacional. Entonces lo que el presidente declara es un acto jurídico. Y si lo declara a nivel internacional, es más jurídico. ¿Y cuál es la prueba de que esto tuvo un efecto legal? La declaración casi inmediata del canciller boliviano.
Entonces, estamos clarísimamente incluidos en esa tipificación del Código Penal. Repito, es un acto, porque que hable el presidente es un acto, y dos, compromete una parte de nuestro territorio, que es el mar peruano, y tres, tuvo y tiene hasta ahora efectos jurídicos, como el de nuestras relaciones internacionales con Bolivia. Esto está tipificado, señora Presidente, y la argumentación ha sido clarísima. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra, vamos a otorgar la palabra a la congresista Francis Paredes, aún no siendo ella parte de la subcomisión de acusaciones ni tampoco entiendo de la comisión permanente. Perdón, es Alex Paredes, congresista Alex Paredes, que no es parte de la comisión, pero en derecho de su participación se le va a dar la palabra. Sí, buenos días, Presidenta, por su intermedio a todos los congresistas asistentes. Nosotros somos parte de la comisión permanente, pero también haciendo ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión. Yo creo que las interpretaciones auténticas de infausta recordación no le hacen bien al país. Aquí no ha habido consumación de nada. Y aquí lo que hay que señalar, si se habla de delito, hay un poder del Estado pues que se encarga de ver esos temas de delitos y es el Poder Judicial. No sé si ahora el Poder Legislativo también se convierte en Poder Judicial. Entonces, no tiene sentido pues denunciar desde el plano constitucional, como se quiere decir, por traición a la patria, sin primeramente se tenga que ser procesado ante el Poder Judicial. Lo segundo es, qué diferente es escuchar a las personas que cuando tuvieron la convocatoria justamente de esas personas al canciller Maurtua y vino a hacer una explicación sobre este hecho, nadie refutó. Se callaron en todos los idiomas. Seguramente entendieron muy bien la clase magistral que dio el ex canciller Maurtua. Y entonces forzar las cosas con una intencionalidad ya señalada por muchos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es que el profesor Pedro Castillo Terrones deje el gobierno. Entonces hay que ver los medios posibles extremos para sacarlo. De tal manera que el mensaje que se le pretende dar a la población no es el mejor. Sépanlo, no es el mejor. La población está esperando cosas diferentes del Congreso de la República. Y dentro de esas cosas diferentes, para concluir, está la coherencia del respeto al Estado de Derecho, pues, del ordenamiento jurídico. Y eso es algo que no se quiere entender. De tal manera que esperamos que las decisiones se hagan apegadas a la ley, porque vivimos en civilidad, vivimos en ordenamiento jurídico, vivimos en Estado de Derecho y vivimos dentro de un marco de normas nacionales e internacionales, a las cuales podemos acudir las personas, sean cual fueren los lugares que tenemos en una sociedad de cualquier país del mundo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Medina Hermosilla. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, estimados colegas presentes. Bueno, la verdad, en un inicio no pensaba participar porque este tipo de denuncias no tendría ningún sentido estar debatiendo. Pero bueno, he aprendido en este año que esto es política y lo que vale es el poder de los votos.
así tengo o no tenga la razón legal por lo que se está debatiendo. ¿Y por qué digo esto? Porque la denuncia contra el presidente de la República por traición a la patria no tiene ningún asidero legal. Y creo que varios de los colegas congresistas que se encuentran presentes son abogados. Y muchos muy buenos, pero hoy nos damos cuenta lo que prima mayormente no es su conocimiento como abogado, sino su actitud, más que todo, de algunos, ¿no? El odio, que la razón, y eso será el sentido de su defensa en sus intervenciones al informe y obviamente con su voto. Su fundamento de esta denuncia a la letra dice, es por declaraciones del presidente, donde se demostró su intención de transgredir el mandato de la Constitución Política del Perú, por lo que se recomienda acusarlo por juicio político y se le imponga la sanción de inhabilitación por 5 años para el ejercicio de su función pública. Y yo me pregunto, estimados colegas congresistas, ¿es posible denunciar a una persona por sus dichos que se realizan en campaña política o en un medio de comunicación o en cualquier espacio público? ¿Cuántos de aquí, de nuestros colegas, en campaña habremos de repente realizado diferentes acciones de promesa que hasta el día de hoy nuestro pueblo espera con muchas ansias que se haga el cumplimiento de esas promesas en campaña? De lo que tal vez hemos podido hacer, ¿no? O tal vez no, ¿no? Yo creo que no tiene ningún sentido, o acaso nosotros declaramos una cosa por el momento de la coyuntura política y luego con cabeza fría decimos otra. Aquí, hasta ahora, el presidente no ha tomado ninguna acción contra nuestro territorio, ni mucho menos frente a nuestro mar, sino uno de ustedes, ¿qué acción por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores se ha tomado? Por el contrario, hemos venido trabajando más que todo en bien del país. Lo único que siempre les pido en favor de nuestro país, a todos nosotros, queridos congresistas, es que reflexionemos y decirles, hay veces, aquí están presentes los periodistas, ¿no? Que también hay que reflexionar, porque el daño no lo hacen al presidente, el daño lo hacen a este país que está cansado. Vemos que no hay delito alguno que el presidente haya cometido con nuestro país. Pedirles, mandemos al archivo este informe que ya tampoco hay infracción constitucional. Hay que empezar a debatir proyectos de ley que sean en beneficio de nuestro pueblo, para el desarrollo de nuestro pueblo, porque este pueblo tal vez ya no va a poder aguantar tantos dimes y diretes y maldades que se está cometiendo, tal vez porque no se ha ganado la campaña con los supuestos salvadores que siempre nos han puesto algunos medios de comunicación. No ha habido ninguna acción de referéndum, decirles, en nuestro territorio y mar. No ha habido. No nos ganemos más anticuerpos de la población, ni le demos motivos para que nuestra popularidad siga bajando en las encuestas, justamente porque el pueblo nos dice, nos cuestiona cuál es el trabajo de producción que estamos haciendo frente
a esta caótica situación que se encuentra en nuestro país. Decirles, olvidémonos de ese odio, olvidémonos de esas tal vez rencillas, hagámoslos por nuestros hermanos peruanos que pide cambio. No seamos indiferentes, no nos pongamos de espalda y no nos burlemos de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Vamos a dar lectura a un documento que nos ha remitido la Comisión Permanente, la Oficialía Mayor del Congreso de la República, que es el oficio 090-2022-2023-ADP-CP/CR. Señora congresista Lady Mercedes Camones Soriano, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Tengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo del señor presidente del Congreso de la República para hacer de su conocimiento que la Comisión Permanente en la sesión celebrada del día de hoy y con la dispensa del trámite de sanción de acta aprobó las siguientes modificaciones en la conformación de la subcomisión que usted preside. Salen los congresistas Yaek Darwin Espinosa Vargas, Ilish Freddy López Ureña y Jorge Luis Flores Ancashi, a propuesta del Grupo Parlamentario Acción Popular. Ingresan los congresistas Wilson Soto Palacios, Luis Ángel Aragón Carreño y José Alberto Arriola Tueros, a propuesta del Grupo Parlamentario Acción Popular. Sale la congresista Kelly Roxana Portalatino Ábalos, a propuesta del Grupo Parlamentario Perú Libre. Ingresa el congresista Flavio Cruz Mamani, a propuesta del Grupo Parlamentario Perú Libre. Con esta ocasión reitero a usted, señora congresista, mi especial consideración y estima personal. Atentamente, José Francisco Chevasco Piedra, oficial mayor del Congreso de la República. Se ha recepcionado el día de hoy, 7 de noviembre del 2022, a horas 8:57 de la mañana. Dado cuenta del oficio que acabo de leer, damos la palabra al congresista Echevarría. No me hago así que grito. Bueno. Señora presidenta, colegas congresistas, buenos días. Sobre el informe de la denuncia constitucional 219. Primero debemos tener claro qué nos compete al respecto. La comisión o no de un delito lo tendrá que investigar el Ministerio Público, la Fiscalía o el Poder Judicial. Dentro de nuestras competencias está la determinación de si existe o no infracción constitucional. Para nuestra mala noticia, señoras y señores, colegas, no existe tal infracción. Que lo planteen así, que traten de forzar una denuncia o creen su propia historia, nuestros amigos de la oposición, eso es problema de ellos. La entrevista que dio el presidente ante un medio internacional fue eso, una entrevista donde el presidente responde respecto al del hipotético caso planteado por el periodista. No se ha mostrado prueba alguna donde el presidente haya practicado un solo acto presidencial dirigido a someter a la República o sus territorios. Se menciona planes como el Foro de San Paulo, Grupo de Puebla, RUNASUR. Por favor, señora presidenta, por su intermedio. ¿Quieren ver problemas donde no los hay? Tal como lo hicieron con el fraude electoral, donde los mismos organismos internacionales desmintieron que haya sucedido dicho fraude. Son argumentos forzados los que se presentan en esta denuncia e informe final. Mal, colegas, muy mal. Defender una denuncia mal sustentada y forzada que quiere sancionar la opinión de un presidente electo por el pueblo. Algunos congresistas, por supuesto no todos, porque debemos tener en claro que muchos decimos todo el Congreso y no es así, se están comportando con una actitud obstruccionista. Así no lo quieren aceptar. Véanlo por donde lo vean, es así. Felizmente el pueblo o nuestro pueblo se da cuenta. Tal como lo refiere la defensa, el presidente no ha puesto en riesgo la integridad territorial de la nación
ni ha incurrido en un delito de traición a la patria, puesto que no ha realizado ningún acto y su sola opinión, según la Constitución, no puede constituir delito. La comisión de algún delito, señora Presidenta, lo tendrá que ver el Ministerio Público, la Fiscalía y el Poder Judicial. Que hagan ellos su trabajo. No querramos juzgar o sancionar solo por pasiones políticas sin pruebas. No existe traición a la patria. No existe planes confabulados en contra de nuestra soberanía, como lo hace ver la oposición. Lo que sí existe es una clara intención de obstrucción. Lo que sí existe es un rechazo a un gobierno de un campesino, de un maestro, de un rondero provinciano que tiene un buen corazón. Eso es lo que no nos perdona la oposición. Colegas, nos hablan de traición a la patria. Miren, saludemos una pequeña nomás. La predisposición de consultar al señor presidente al pueblo. Yo le digo como soldado que he sido. Fujimori consultó al pueblo cuando lo regaló el kilómetro cuadrado prácticamente al Ecuador. Eso es traición a la patria. Cuando se vendió las armas a Colombia, eso es traición a la patria. Y hay muchas cosas más que en realidad deben ser sancionadas como traición a la patria. Cuando no lo vivimos, cuando no lo sentimos en carne propia, que es el servicio a la patria, lamentablemente hablamos detrás de nuestro pupitre. Y así no lo podemos catalogar, y es mucho más. Que si hay congresistas que han servido, son militares, ellos muy bien lo saben, que es traición a la patria. Yo se lo digo, porque he estado en el 92 y estuve parte también en la frontera. Señora Presidenta, finalmente, colegas, mi voto será en contra de este informe final que busca acusar e inhabilitar solo en base a supuestos hipotéticos. Seamos más coherentes, hablemos con el corazón. No hablemos con el hígado, no hablemos con el rencor. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Estamos en un país democrático, creo, por el sentimiento que lo tengo y por lo que lo he vivido en el pasado. Jamás traicionaré mi patria. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Valdemar Cerrón. Muy buenos días, señora Presidenta, distinguidos colegas. Efectivamente, yo concuerdo con algunos colegas, hasta en parte, ¿no? Porque cuando uno realiza una interpretación hay que atender dos cosas fundamentales, el sentido y el contenido. ¿El presidente ha declarado? Ha declarado, es cierto. ¿En qué momento de la declaración, pregunto a los colegas, el presidente afirma? El presidente dice, voy a hacer una consulta. ¿Y en qué lugar del mundo por hacer una consulta te pueden decir que eres un traidor a la patria? Otro, ¿por hacer una consulta? No, pues, una consulta. Hay que ser concretos, ¿no? Por hacer una consulta, ahora, ¿ha hecho la consulta al pueblo? No la ha hecho. Él dice, voy a consultar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Otro, por direccionamiento. ¿En qué momento el presidente direcciona y dice la consulta deberá tener como respuesta X? No la hay. Entonces, colegas, seamos más coherentes, ¿no? Si la Constitución dice, efectivamente, cuando uno realiza actos, en este caso por consultar, y decir ni siquiera consultar, sino dijo, voy a consultar. O sea, estamos más atrás ya de la interpretación. Ya, por último, podrían decir, si consultó, no consultó. Él dijo, voy a consultar. Ahora, ese es en el calor de una entrevista donde yo le escuché muy bien acá a muchos colegas, donde por el tema de ofuscación, presión, se puede tener muchas cosas, ¿no? Vamos a ver la intención también del personaje que vino a hacer esta entrevista. No vino con buenas intenciones, ¿no?
Se ha demostrado que él ha venido con fin de desprestigiar un sistema democrático. Entonces, yo no estoy a favor del oficialismo, que quede bien claro, pero no estoy de acuerdo cuando a cualquier persona se le puede estar imputando, se les puede estar llevando contra la pared, por así decirlo, por simplemente decir voy a consultar, y no consultó, no se realizó. Inclusive, fíjense, en declaraciones que se dan, a veces se atacan entre congresistas, entre personas, ¿y qué se hace? Se le dice mediante una carta notarial que se rectifique. Eso es todo. Acá también se le puede pedir pues que se rectifique al presidente, pero de frente estar acusándolo o queriendo pues desestabilizar el régimen democrático, me parece que es al revés. Quienes están haciendo ese tema podrían estar traicionando a la patria más bien, porque por esas situaciones no se puede estar llevando pues a un tema de un plano internacional, nacional. Yo pido, colegas, mesura en ese sentido. Si el presidente para mucho habría cometido una infracción, entonces le podemos decir que se retracte y en todo caso él tendría que decir en qué tendría que retractarse. Si yo le hago digo, voy a realizar una consulta para ello, voy a consultar. No dijo, ya lo voy a hacer, y no lo hizo. Entonces, ¿sobre qué imputación estamos hablando? Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Herrera Medina. Presidenta, si me permite, por favor, para hacer una aclaración. Gracias. La palabra la congresista Bazán, luego Muy la amable. congresista Herrera. Bueno, las declaraciones del presidente de la República marcan realmente el inicio de un procedimiento formal. Incluso recibió recibió una respuesta del presidente de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia. Este inicio de procedimiento formal, que se refiere a una consulta, la consulta todos sabemos que no es otra cosa que referéndum, y como lo ha manifestado nuestra colega Patricia Juárez, está en la Constitución el tema del referéndum, correcto. Entonces, acá hay que ser claros con ese tema. Gracias. Gracias, congresista. Por alusión, el congresista Cerrón. Sí, yo agradezco la aclaración, pero yo quisiera preguntarle también a los congresistas, ¿se hizo la consulta? ¿Se efectuó la consulta? ¿O simplemente el presidente lo que dijo, voy a hacer una consulta, y no la hizo? Entonces, si no la hizo, no existe el tema, hay sustracción de la materia. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Bazán. El acto existe, eso es innegable. Que desde este Congreso y en general el pueblo peruano no haya permitido que se continúe es totalmente distinto. Pero particularmente estoy convencido de que las declaraciones del presidente resultan siendo un acto. Y otra cosa que hay que demarcar es que nosotros acá no estamos juzgando el tema, para aclarar un poco al congresista Echevarría, no estamos juzgando el tema de traición a la patria. Eso lo tendrá que juzgar en su momento el Poder Judicial. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Herrera Medina. Muchas gracias, señora presidenta. Muestro un poco mi preocupación por algunas argumentaciones donde, presidenta, se asumen pues que de las funciones que nos corresponde a los parlamentarios al Congreso de la República a través de la Comisión Permanente, que es básicamente velar por el bienestar de nuestro país cuando algún alto funcionario infringe, y se traduce que es un tema de que no se acepta una pérdida de elección, de que es un golpe, y no hay argumentaciones jurídicas, señora presidenta. En ese tenor, nuestra Carta Magna, en su artículo 110, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice pues que el presidente de la República, es decir, el jefe de Estado, personifica a la nación. Y en ese tenor, señora presidenta, vamos a ir a un hecho de primacía de la realidad, y es que el actual presidente de la República, cuando aún no era presidente de la República, y por ello no se le acusa, sin embargo sí sirve como un precedente, él ha dicho abiertamente, en palabras textuales, mar para Bolivia. Entonces eso no es un secreto para nadie. Y en este punto que estamos tratando, nos sirve como un antecedente, sí,
porque cuando se da el contexto de la entrevista, él lo vuelve a reafirmar e inclusive habla pues de hacer una convocatoria, es decir, la pregunta a la población para que esto se dé. Y ahí ha infringido claramente, señora presidenta. Por supuesto que los entes competentes serán los encargados de declararlo inocente o culpable. Pero acá nosotros no estamos tratando de forma subjetiva, lo que estamos haciendo es defender la soberanía de nuestro país, porque, señora presidenta, a los altos funcionarios, además como el jefe del Estado que personifica a la nación, no va pues a opinar por el calor del momento o a título personal, porque cada una de sus declaraciones tienen incidencia nacional e internacional, señora presidenta. Entonces, partiendo de esa perspectiva, no cabe el tema de pedirle pues a que haga una rectificación. Acá ya el señor presidente hará los descargos correspondientes en los entes que vayan a llevar el caso y vayan a declarar su inocencia o su culpabilidad. A nosotros como comisión nos corresponde velar porque estos hechos simplemente no vuelvan a ocurrir y no se dé a futuro. Estamos hablando de nuestra soberanía, no estamos hablando de cualquier cosa, señora presidenta. Entonces, solo para hacer esas apreciaciones, y que en verdad es importantísimo que la objetividad prime por sobre cualquier ideología política, porque acá nosotros estamos actuando como parlamentarios en base a nuestra Carta Magna y no estamos haciendo algo distinto a ella. Ahora, si queremos recordar, naturalmente, desde la bancada oficialista, y por qué no decirlo, el actual presidente de la República no ha mostrado un respeto a nuestra Carta Magna desde el día 1 de su juramentación en el Congreso de la República. Entonces, esos precedentes siempre hay que tenerlos en consideración en aras de salvar nuestra soberanía, señora presidenta, y sin opiniones subjetivas, sino más bien basado en hechos muy reales que nos han puesto en este escenario en la que vamos a debatir y seguramente posteriormente votar. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Flavio Cruz tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludos también a toda la comisión. En primer lugar, hemos escuchado una sustentación que por la sola brevedad de la sustentación dice mucho de la pobreza con la que ha sido abordado el tema. Y obviamente la intención era llegar a la conclusión porque se tiende ya, yo creo, de manera tendenciosa, entre comillas, disculpas, si eso no existe en ellos, es que ya pues hay que votar de una vez esto porque tenemos los votos y pasemos a la siguiente etapa, ¿no? Y que este es un tema político y no es jurídico, entonces pareciera que uno estuviera impedido de hacer argumentaciones jurídicas. Y es más, ya ha ocurrido en varias ocasiones que cuando un imputado político acude a hacer su defensa al Parlamento, nosotros le pedimos que traiga un abogado para hacer su defensa, ¿no? Entonces, una incoherencia que existe en el Congreso. En todo caso, si esto es político y efectivamente el Congreso es una instancia política, deberíamos hacer que el imputado traiga un político para que le haga su defensa, ¿no? Entonces uno podría traer un político de reconocida trayectoria, que tenga mucha elocuencia, ¿no? Para hacer mi defensa y no traer un abogado. Porque ¿para qué viene un abogado si acá no valen los argumentos jurídicos? Entonces ahí nos estamos contradiciendo. El artículo 32 dice no puede someterse a referéndum cuestiones de territorio. Es verdad. En todo caso hay que juzgar al presidente por no conocer bien la Constitución, por su ignorancia. Y a sabiendas, siendo presidente de la República, que eso no puede hacer, declaró, ¿no?, una idea, una intención, un sentimiento, un pensamiento. En este país no se sanciona al que piensa, siente, cree. Y aquí varios ya hemos manifestado de que yo creo y creo. Entonces eso debería ser sancionado también por creer y creer. Suponer, quizá, tal vez, habría, podría, sería. Estamos en eso permanentemente, presidenta.
Y eso debería merecer también una sanción, porque bueno, en este caso al presidente lo estamos sometiendo por lo que él creía, porque es una idea. Y no porque él presuntamente habría cometido un delito. Y aquí esto viene de una declaración periodística de un medio internacional, o sea, a veces hablamos de la soberanía nacional y deberíamos hablar también de la soberanía de los actuados del Parlamento. Y eso debería estar asociado al prestigio de cómo actúa el Parlamento. Y resulta que un extranjero viene y nos pone la agenda. Y en este país, habiendo tantos temas por tratar, tantos problemas, hace poco venimos de una semana de representación recogiendo tantas expectativas, y nosotros mismos cuestionamos cómo el presidente hasta ahora no ha cumplido su palabra. Ha habido pueblos en los que les ha prometido agua, desagüe, luz, casitas calientes, y no cumple el presidente, y de acá lo decimos, lo tenemos que decir porque somos voceros de la población. Y resulta que aquí viene alguien de afuera y nos pone la agenda y nos está haciendo perder tiempo. Y creo que ahí estamos equivocados, señora presidenta. Al final nunca hubo un referéndum. No podemos decir acá, todos sabemos que la consulta es un referéndum. O sea, con propiedad, el presidente en ningún momento dijo voy a hacer un referéndum. Repito, juzguémoslo por su ignorancia y no por su falta de propiedad o su intención. O sea, él no quiso decir eso. Al final fue una respuesta periodística. Y la traición a la patria es un acto concreto, es algo evidenciable. Cuando esto llegase al Poder Judicial, los jueces sabemos es que ellos ven las pruebas. Hoy en día las pruebas incluso son no solamente objetivas, sino hasta científicas. Y dirán, mira, aquí no hay nada. ¿Cómo hago para abrirle la cabeza al presidente para ver que efectivamente tenía procesado ahí una idea de hacer la consulta, el referéndum? ¿Cómo hago? ¿Cómo le corto el corazón para saber si eso es lo que él sentía? Es bien difícil. Y ellos tienen una regla de oro, los jueces. La duda, ante la duda, se absuelve. ¿Y qué va a pasar? Que el Poder Judicial hasta ahora, y hay varios casos en que nos han inventado la plana a la propia Fiscalía, al propio Ministerio Público. Hasta ahora el Poder Judicial se está comportando como debe comportarse el Poder Judicial. Y ya está dejando en el camino cosas que se estaban especulando y se está rectificando. Y en su momento, ¿y cómo vamos a quedar como Parlamento? Que lo político es verborrea, que lo político son dichos, que lo político es así creo, y no se preocupen de aquí que pase y el Poder Judicial se encargará. Y el rato que el Poder Judicial se encargue nos dirá, oiga, qué mal estuvieron. ¿Y cómo quedamos nosotros? Vamos a agachar la cabeza como ocurre muchas veces ante el Poder Judicial, ante el terrible error que estamos cometiendo. El artículo 118.1 efectivamente hace mención al cumplimiento y hacer cumplir de parte del presidente la Constitución Política del Perú. Eso no solamente es un imperativo para el presidente, sino también para nosotros los parlamentarios, señora presidenta. Nosotros también tenemos que observar los extremos, ¿no? y comprender e interpretar la Constitución como debemos ser cumplida. Aquí estamos pasándola mal y no lo decimos nosotros que podemos tener el noviciado en política en el Parlamento. Lo han dicho en los medios reconocidos juristas. Y por no decir que estamos haciendo el ridículo, nos han dicho que mira a qué se dedican, son tonterías. Entonces, ojo, personas a los que en algunos casos he visto que algunos saludan, cómo se pronuncian, como opinólogos que están siempre rondando por los medios. Otros como nosotros no tenemos ese tipo de opinólogos, no tenemos esos espacios, no tenemos ese poder, no podemos mediatizar muchas cosas que sentimos y pensamos. Ustedes sí lo tienen. El Código Penal, en el artículo 325 del Código Penal dice atentar contra la integridad nacional, es verdad. Este es un delito de resultado. En mi condición de abogado no soy penalista, hago la aclaración para no pasarla acá de experto, de especialista, yo veo, creo, digo, así es, no. Pero es por sentido común, la mínima interpretación de los tipos de delitos que existen en el Código Penal. Este es un delito de resultado. ¿Dónde está la evidencia de que se dio, se hizo, se concretó, se materializó? ¿Dónde está? Digo, ¿cómo le abrimos la cabeza al presidente para ver si efectivamente ahí estaba
pensando él en hacer la consulta, el referéndum, quería entregar mar a Bolivia. No hay. Ahí donde nos vamos a enfrentar al muro de la justicia, si es que por lo menos yo como abogado creo en el Poder Judicial, y diga, oiga, esto está mal. Finalmente, sí es verdad que no estamos acá discutiendo si esto es un acto jurídico, no, esto es un acto político, muy bien. Yo soy de Puno y vivimos en armonía en muchas relaciones comerciales, turísticas con Bolivia en forma permanente. Y allí, por ejemplo, debo reconocer, sobre todo en La Paz, Alto La Paz, hay muchísima gente que quiere al expresidente Fujimori. Lo recuerdan, lo reconocen. Y ellos dicen que se pasean en el Perú hasta Cusco, hasta Arequipa, hasta Hilo, hasta Tacna, gracias a Fujimori. ¿Eso no es traición más bien? Se pasean como si fuera como Pedro en su casa. Entonces, eso, discurso político, presidenta. Me han dicho que no hable pues de temas jurídicos, entonces, políticamente, ahí los peruanos sí vemos que en todo caso sí alguien traicionó al país y ahora alguien y muchos se pasean como Pedro en su casa en nuestro país. Eso no es traición. Políticamente. Entonces, yo creo que hay que tener efectivamente una mirada más objetiva, que creo que sí lo tenemos, y dejar que este informe pues no se apruebe y ya en su momento creo que hay otros procesos donde quizá hay mejores argumentaciones, quizá ya se están ensayando algunas pruebas, porque todos sabemos que la prueba es en el juicio. Y de ahí expresidentes, otros que el juicio recién va a empezar. Y ahí recién el juez determinará qué es prueba, esto sí es prueba, esto no es prueba. Ya se verá. Por lo pronto son evidencias, son pues señales, nada más. Pero en este caso concreto no hay nada de eso. Más allá de una entrevista, ¿no?, de un periodista de afuera, con el respeto que se puedan merecer y la trascendencia que puede tener como medio. ¿O es que acaso nos vamos a subordinar como país, como Congreso, lo que él lo dijo, que vendrá otro en futuro, vamos a dejar un amargo precedente porque después vendrá otro y dirá, entonces nosotros también como Perú nos sometemos? Es que el periodista dijo. No es así, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Soto Palacios. Señora presidenta, muy buenos días. A través de su intermedio, saludos a todos los presentes. Señora presidenta y colegas congresistas, solo para aclarar dos temas. Los colegas congresistas señalan que las declaraciones del presidente prácticamente no tienen valor y que el presidente puede decir cualquier cosa. No, colegas congresistas. La declaración del presidente es un acto jurídico con relevancia jurídica. Primero, el presidente de la República está obligado a conocer y hacer respetar la Constitución política. Sin embargo, el presidente la desconoce, porque él no puede someter a referéndum el tema de tratados. Es decir, el presidente no conoce la Constitución. Solo ese tema constituye infracción constitucional al inciso 1 del artículo 118, que obliga al presidente a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Solo esa infracción constitucional es pasible de una sanción. Lógicamente existen muchas más según el informe presentado. Segundo, sostenemos que podría existir tentativa de traición a la patria y para ello se concluye que el Poder Judicial y el Ministerio Público hagan su trabajo para determinar la comisión del delito. Nosotros no sentenciamos, sino que aperturamos la posibilidad de investigación y juzgamiento por las autoridades correspondientes. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Arriola. Presidenta, la palabra también, por favor. Gracias, presidenta. Permítame un preámbulo. A julio del año 2021, de acuerdo al informe de la Contraloría, existían 19.000 millones de soles por obras
no ejecutadas, horas trabadas. Después de un año, agosto de este año 2022, son 38.000 millones de soles de obras no ejecutadas por el Gobierno Nacional. La pregunta sería, ¿qué culpa tiene el Congreso? O a lo mejor en el reglamento del Congreso las comisiones de vivienda, de transporte, de economía y presupuesto tienen alguna responsabilidad en el seguimiento de las obras no ejecutadas por funcionarios aptos, diligentes y responsables. No soy fujimorista ni pretendo hacerlo, porque tengo mis discrepancias. Pero lo que en el año 92 se le entregó a Bolivia fue una franja comercial, no se le dio soberanía. Y de acuerdo al convenio, por 99 años, en cualquier momento el Perú eso lo puede resolver. Traición a la patria, ¿qué cosa es traición a la patria? A la postre. ¿Es traición a la confianza del pueblo? ¿Traición a la confianza del país? ¿Qué le animó al presidente Castillo a hacer esa opinión, esas declaraciones desproporcionadas, altisonantes? El problema de Bolivia en el mar es el problema de ellos, y en todo caso el problema con Chile, no con el Perú, que incluso se perjudicó en la guerra del Pacífico al perder territorios nacionales. El presidente tiene la obligación de garantizar y velar, y así está establecido, por el orden interno del país, no por el desorden interno del país. ¿Para qué es el presidente? ¿Para crear zozobra todo el tiempo? ¿Para crear inestabilidad política y social en el país? No. Y acá no estamos hablando de Pedro Castillo como persona, estamos hablando como el presidente constitucional. Entonces, en ese sentido, cualquier declaración que dé el presidente, lógicamente tiene una connotación en el país. Bastantes problemas tenemos con la falta de empleo, obras, seguridad ciudadana, el tema de salud, educación. Eso lo sabemos todos los días, estamos trabajando en eso. Contra la ineficiencia de los funcionarios, contra la designación de personas que tienen un lastre negativo tras de sí. Igual con los congresistas, que actúan mal, con gestos, con acciones que desmerecen la imagen de un Congreso de la República que es el primer poder del Estado. Nadie está a favor definitivamente de blindar a nadie. Por eso que esa palabra otorongo, no mata otorongo, algo por ahí, no debería ya ni siquiera mencionarse. El hecho de traición a la patria como hecho consumado, sí pues, ese sí es un tema ya que lo tiene que ver la justicia, etcétera, etcétera. Pero este es un fuero político. Y lo que se le exige al presidente es que actúe en forma ecuánime, en forma responsable, que sea la imagen de estabilidad en el país. El país está cansado de tantas cosas. Entonces, cuando uno habla de traición a la patria, que tiene una connotación de índole jurídico y eso que se encargan pues ya los constitucionalistas y los fueros correspondientes, pero eso no se puede permitir más. Que el presidente pareciera que le gusta todo el tiempo vivir pues en un esquema o un espacio donde a la gente la tienen en vilo. Eso no debe ser. No se puede permitir. Tiene que haber ya un paralelo. ¿Ven lo que hace ahorita? ¿No le gustó que un grupo de personas en el hospital Revalletti le digan cosas? O sea, no se respeta la libertad de la gente. Al toque, chao, te obligan a renunciar. Y encima, por horas, consideran a Carguapoma, otro personaje. Claro, al final no lo designaron. ¿Pero por qué hace eso? ¿Quién lo asesora para que el país esté todo el tiempo con una psicosis y una actitud visceral y hasta hepática? Le agradezco por la atención, Presidenta. Una cuestión de orden, Presidenta. Me incorporo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dentro de un criterio que tiene que prevalecer siempre, que es la verdad y la justicia. Gracias, Presidenta. Una cuestión de orden, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Balcázar Celada. Muchas gracias. Quisiera que consulte a la comisión, a la subcomisión, si podríamos suspender la presente sesión para otro día debido a que se ha iniciado esta acusación teniendo como miembros los que se acaban de sustituir por otros. Se ha cambiado la correlación y el principio de inmediación puede generar
en el debate posterior una nulidad, porque en realidad los que debían estar interviniendo eran desde el inicio, citados para esta sesión. Entonces yo, por un respeto procedimental, quiero que usted consulte a los colegas si esto es posible postergarlo para que ellos puedan formalmente integrarse a la comisión. Muchas gracias. Gracias, congresista. Bueno, a ver, congresista Arriola. Bueno, yo discrepo con el congresista, pero yo no estuve al inicio de la sesión. Yo he venido recién a 20 minutos. Así que, por favor, si no le gustó, pues al congresista, no seamos ni entremos en un esquema burocrático, porque al final, a partir de la fecha, yo soy titular acá de su comisión, guste o no guste. A ver, atendiendo el pedido que ha formulado el congresista Balcázar, vamos a reiterar el contenido del oficio 090 que nos ha hecho llegar recién hoy, cerca de las 9 de la mañana, oficialidad mayor, en la cual nos dan cuenta de los cambios efectuados de los congresistas salientes, que son Yael Darwin Espinosa Vargas, Ilish Freddy López Ureña y Jorge Luis Flores Ancachi, quienes desde la mañana del día de hoy ya no forman parte de esta comisión y han sido reemplazados por los congresistas Wilson Soto Palacios, Luis Ángel Aragón Carreño y José Alberto Arriola Tueros. Ellos miembros de la bancada Acción Popular. Asimismo, se comunicó el retiro de la señora congresista Kelly Roxana Portalatino Ábalos, y en su reemplazo ingresó el congresista Flavio Cruz Mamani a propuesta del Grupo Parlamentario Perú Libre. Cabe destacar que el día de hoy, de los 4 cambios, han participado 3 y están presentes también. 3, bueno, 2 presencialmente y 2 están a través del chat, pero aún falta el congresista Aragón Carreño. Debemos precisar que a los nuevos miembros integrantes no se les ha cursado citación para esta sesión y tampoco se les ha cursado el contenido del informe final expuesto por el congresista Bazán Calderón. Entonces, a mérito de atender el principio de inmediación y también de no entrar en cuestionamientos y de repente pues, posibles nulidades a futuro, vamos a someter en todo caso a votación la propuesta formulada por… ¿no? Perdón, es un cuarto intermedio el que está solicitando el congresista Balcázar. A ver, damos la palabra a la congresista Moyano. Sí, presidenta, solo por fines de trámites, de formalidad, porque debemos también cumplirlas, ¿cierto? No con fines de que no tienen conocimiento. Claro que tienen conocimiento porque son también de la permanente y sus bancadas les han informado. O sea, sí están con conocimiento. Es más, han intervenido, ¿no?, en la comisión, por lo tanto son titulares de la comisión, porque la comisión, ojo, no tiene excesitarios. Y por otro lado, creo que es un tema de procedimiento que es correcto lo que usted plantea, me parece correcto, porque puede haber dicho alguien que no esté, puede decir que se está debatiendo algo que él no tomó conocimiento, supongamos, ¿no? Pero por eso creo, ¿no? Y eso no se somete a votación. Pero mi intervención, además de eso, presidenta, era porque tenemos otros temas más, por lo tanto, cuarto intermedio sobre todo, porque ya no podríamos ni siquiera entrar ahorita ni siquiera a la presentación de los otros temas porque estaríamos en realidad perdiendo el tiempo. Entonces, estoy de acuerdo con el cuarto intermedio, señora presidenta, y que usted decida si el cuarto intermedio será hasta mañana, hasta miércoles o cuando sea, pero siempre cumpliendo, por supuesto, el debido proceso sin viciarlo. Pero no estamos cuestionando la presencia de los nuevos congresistas que ya tienen conocimiento y que han intervenido bien en sus aspectos, obviamente cada uno diferente, ¿no? Gracias. Bueno, atendiendo a la solicitud… Presidenta, la palabra, por favor, Darwin Espinosa. A ver, vamos a dar la palabra al congresista Espinosa y luego vamos a definir. Si bien es cierto, no es miembro de la comisión, pero puede participar porque sigue siendo miembro de la comisión permanente. A ver, claro, bajo las condiciones que sabemos que quienes participan del debate de todas las denuncias ya no van a poder votar al momento de que estos casos se vean en el pleno. Así que le damos la palabra al congresista Espinosa. Presidenta, solamente quería acotar que efectivamente estoy de acuerdo con ese acuerdo intermedio, pero que usted como presidenta de esta comisión debería hacer cumplir el reglamento también.
hay integrantes de la comisión que no deberían estar presentes en esa comisión y que estarían invalidando cualquier proceso o procedimiento que esté digamos, conduciendo. O sea, yo creo que si había una invocación a que congresistas que estamos investigados por cualquier motivo salgamos de esa comisión, nosotros nos hemos presentado nosotros mismos nuestra declinación, pero hay otros congresistas que se aferran de forma ya sospechosa, creo yo, a pertenecer a esta comisión, sabiendo que no puede integrarla. Si se está juzgando a un presidente por infringir la Constitución, o supuestamente por haberla infringido, entonces, ¿cómo se le va a juzgar a estos congresistas que están infringiendo también el reglamento del Congreso? Entonces, yo creo invocar a usted y a los miembros de la comisión que se encuentran en el proceso o que el reglamento lo prohíbe, que ellos den un paso al costado también, porque están perjudicándolo a usted y a la gestión de la comisión, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Señora Solamente presidenta, para recordarle que la composición de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales depende de la Comisión Permanente. Señora Congresista Bazán. Creo que ese es un tema importante que no se puede dilatar más. Todos los cambios, coincido con la congresista Moyano, han participado y han denotado conocimiento de lo que hoy se está debatiendo y lo que está por votarse. Se ha pedido, en este caso, una cuestión de orden y ahora un cuarto intermedio. Yo creo que esto tiene que ser democrático y debe ser sometido al voto. Si es que así lo decía la mayoría, se tendrá que respetar, pero no estoy de acuerdo que el tema se dilate más. Presidenta. Gracias, congresista Bazán. Congresista Flavio Cruz. Sí, presidenta. Sí, las formalidades, por si acaso, son importantes, presidenta, porque podríamos estar enviciando, contaminando todo el proceso. Por eso es bueno sanearlo, y creo que la propuesta del congresista Balcázar es bueno. Mi persona no formó parte del quórum, por ejemplo, ¿no? Fue otro miembro de mi bancada que fue parte del quórum. Y después, ¿cómo vamos? Y ahorita retomamos ahora el conocimiento noticioso, ¿no? Aún por la notificación informal, no siendo miembro, no significa una notificación formal, un conocimiento formal. Entonces vamos a enredarnos. Yo creo que está bien la decisión. En la siguiente, ya los nuevos integrantes, incluso creo que hay cuestión de que algunos que ya debieron salir y entrar, no sé si la comisión permanente tendrá que hacer otra sesión también para hacer eso, porque, ojo, los que en nuestras bancadas debieron salir y quienes entramos, ya se dio, estamos colaborando. Pero creo que todavía hay de otras bancadas quienes deben salir y deberán nombrar otros. Todavía falta eso, presidenta, si queremos hacer bien las cosas, ¿no? Solamente eso. Gracias, congresista. Bueno, para atender lo solicitado por el congresista Balcázar sobre un cuarto intermedio, la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones está de acuerdo y vamos a notificar formalmente a los nuevos integrantes y a alcanzarles también copia del video de esta sesión que se está desarrollando y también el informe, copia también del informe para que tomen conocimiento y de manera formal podamos continuar, si no es mañana, máximo el día miércoles de esta semana, para proseguir con el debate y también ya someter a votación la presente denuncia y todas las que están en agenda. Así es que vamos a… ¿Dónde? Señores congresistas, vamos a suspender la sesión. Muchas gracias a todos por su participación. Siendo las 10:51 de la mañana de hoy, lunes 7 de noviembre de 2022, suspendemos la sesión.
10:53 se ha suspendido entonces la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que se abocaba al debate básicamente del informe final respecto a la denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo por una presunta vulneración a la Constitución y el presunto delito de traición a la patria. Se había ya sustentado el informe, el cual recomendaba que encontraba viable esta denuncia. Son las 10:53, la presidenta de la subcomisión, Lady Camones Soriano, entonces se encuentra coordinando con su equipo de asesores y con los integrantes de este grupo legislativo para reanudar la sesión en los próximos minutos. Y mientras ello ocurre, 10:53, nos va